¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. En el video anterior hablamos de la primera ley de Newton que dice que un objeto que se mueve en línea recta a velocidad constante va a tender a moverse en línea recta, va a seguir tendiéndose a mover en velocidad constante y en línea recta, y un objeto que está en reposo va a tender a seguir en reposo a menos que apliquemos una fuerza externa para cambiar ese estado. Eh, Aquí vamos a empezar a hablar sobre la segunda ley de Newton, que relaciona un poco los conceptos de la inercia con la fuerza que se aplica para mover el objeto y la aceleración que este objeto adquiere. Entonces, algunas cosas que hay que considerar rápidamente. Aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Y si tenemos una pelota de un balón de fútbol y le pegamos un balón de fútbol que originalmente está en reposo y le pegamos y después se mueve, le estamos aplicando una fuerza que está cambiando su estado de reposo por un estado de movimiento. Su velocidad inicial era 0 y su velocidad final era, voy a inventar algún número, 20 kilómetros por hora. Entonces, dependiendo en el tiempo que haya cambiado esa velocidad, va a ser su aceleración. Si cambia rápidamente de 0 a 20 kilómetros por hora, su aceleración es rápida. Si cambia lentamente de 0 a 20 kilómetros por hora, su aceleración va a ser menor. Entonces, aceleración es eso, es el cambio de velocidad en el tiempo. Ahora, algo que también hay que ver es que la fuerza, una fuerza aplicada a un objeto, causa aceleración. Aceleración. Entonces, pues considerando otra vez el ejemplo del balón de fútbol, nosotros tenemos un balón de fútbol en el campo estático y si le aplicamos una fuerza a través de, por ejemplo, patearlo, el balón se va a mover. Entonces, como les mencioné, su velocidad inicial era 0, su velocidad final, vamos a inventar un número, es 20 kilómetros por hora. Entonces, cuando lo que hay que tener en cuenta es que la patada solo dura un instante. Una vez que el pie está fuera de contacto del balón, el balón ya no está siendo acelerado. Solo sufrió aceleración en el tiempo que el pie que pateó el balón estuvo en contacto con el balón. Una vez que el balón está libre, se va a mover a velocidad constante. En el caso de que, bueno, vamos a poner un ejemplo más simple en el que el balón se fue en línea recta horizontalmente. Entonces, una vez que el pie ya no esté en contacto con el balón se va a seguir moviendo a menos que haya otras fuerzas que lo detengan. Una cosa que hay que considerar es que la aceleración depende de la fuerza, pero depende de la fuerza neta. La fuerza neta lo podemos considerar como la suma de todas las fuerzas que actúan en ese instante por sobre el objeto. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, este contenedor y tener a alguien que lo amarramos de aquí y alguien lo está jalando de acá con una cuerda, pero tenemos otra persona que también lo está empujando por aquí. Entonces tenemos una fuerza aquí empujándolo y tenemos una fuerza un poquito inclinada hacia arriba acá que lo está jalando. Y esto va a hacer que el contenedor se desplace. La fuerza neta sería la suma de la fuerza verde más la fuerza de color negro. Entonces la aceleración
es proporcional a la fuerza neta. Aceleración es directamente proporcional. Este símbolo significa directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir, la fuerza resultante de sumar todas las fuerzas implicadas al sumar todas las fuerzas aplicadas a ese objeto. Entonces, si aplicamos esta relación de aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, lo que quiere decir es que si aplicamos una fuerza muy grande al objeto, entonces va a haber una aceleración muy grande. Si aplicamos una fuerza neta chiquita, va a haber una aceleración chiquita de ese objeto. ¿Ok? Entonces, es, aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada al objeto. ¿Ok? ¿Qué más? Permítanme aquí un momento, que se me movieron unos cables. Ahora sí. Bueno, la aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada. Ah, por ejemplo, algo nomás mencionar rápidamente, cuando pateamos el balón de fútbol, lo que nosotros observamos es que no se sigue moviendo infinitamente como dice la ley de la inercia. Lo que sucede es que una vez que el balón va moviéndose sin, sin que ya no hay contacto con el pie, ya se está moviendo por inercia, el balón se va a detener porque hay una fuerza de fricción con el suelo. Y como vimos, las eh, fuerzas que causan aceleraciones, la fricción está causando una aceleración en contra del movimiento, es decir, la está desacelerando. Y por eso comúnmente lo que vemos es que los objetos se terminan por detener porque casi siempre hay una fuerza de fricción, ya sea del suelo o del aire alrededor o del agua alrededor, que termina por desacelerar el objeto. Esta fricción es una fuerza que desacelera el objeto o lo acelera en dirección negativa. Entonces, hay que considerar eso de la fricción. Lo más importante es que la aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada al objeto. Ok. Uh, vamos ahora a considerar las siguientes propiedades que que van a intervenir en la segunda ley de Newton. Lo primero fue que la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada al objeto y ahora vamos a ver masa y peso. Eh, y lo que sucede es que la aceleración que adquiere un objeto no solo depende de la fuerza aplicada, además de la fuerza aplicada, va a depender de la inercia del objeto. Entonces, aceleración depende de la inercia del objeto. Es decir, el objeto, si está en reposo, quiere seguir en reposo, quiere, entre comillas. El objeto, si ya se está moviendo a velocidad constante en línea recta, tiende a seguirse moviendo así. Entonces, la aceleración depende de esa inercia que tenga el objeto. Si tiene mucha inercia, nos va a costar más trabajo acelerarlo. Es decir, vamos a necesitar más fuerza. Entonces, vamos a ver qué hay con esto de la masa y el peso. La cantidad de inercia que posee un objeto depende de la cantidad de materia que haya en él. Cuanto más materia haya en él, mayor inercia tiene. Entonces, la inercia depende de la cantidad de materia del objeto. Entre más materia tiene el objeto, más inercia tiene ese objeto.
Para indicar cuánta materia tiene el objeto, para indicar esto utilizamos el término masa. Cuanto mayor masa tenga un objeto, su inercia será mayor. Y la masa la podemos definir de dos formas, una como cantidad de materia del objeto, cantidad de materia del objeto, que es la definición que casi siempre nos enseñan en la secundaria y la prepa, pero la otra definición que implica básicamente lo mismo es que la masa es una medida de la inercia del objeto. La masa es una medida de la inercia del objeto. Y si se fijan, estas dos definiciones son consistentes debido a que la inercia depende de la cantidad de materia del objeto. Entonces la masa la podemos, para indicar cuánta materia tiene un objeto, utilizamos este término de masa. Entonces la masa la podemos definir como cantidad de materia del objeto, pero también como la medida de la inercia de ese objeto. Entre más materia tenga, entre más masa tenga el objeto, más inercia tiene. Comúnmente, en nuestra forma de hablar de forma cotidiana, la masa corresponde a nuestra noción intuitiva de peso. Pero el peso físicamente es otra cosa. El peso es fuerza sobre un objeto debido a la gravedad. Fuerza sobre un objeto debida a la gravedad. Es decir, el objeto, voy a hacer esto rápidamente porque nos interesa más lo que sigue. El objeto dentro de la Tierra, influenciado por la gravedad de la Tierra, siente una fuerza de gravedad que voy a llamar G, debido a la Tierra, y tiene cierta masa. Y el peso, que usualmente se pone como W chica, es la multiplicación de esa masa por la gravedad, la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad que causa la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces, aunque comúnmente hablamos como de forma indistinta de masa y peso, en la física masa y peso son cosas diferentes. Hay que tener cuidado con eso. Si están relacionados entre sí, en ausencia de aceleración, la masa y el peso son directamente proporcionales. Si la masa de un objeto se duplica, también lo hará su peso. Si la masa se reduce a la mitad, el peso también disminuye a la mitad. Por eso, con frecuencia, en el lenguaje normal intercambiamos masa y peso. Y por eso a veces también los confundimos. Pero la masa la utilizamos para medir la cantidad de materia y el peso es la fuerza de un objeto debida a la gravedad de la Tierra. Bueno, hay veces que el peso sí corresponde con nuestra noción inconsciente de inercia. Por ejemplo, si tratamos de determinar cuál de dos objetos pequeños es más pesado, los agarramos usualmente y los agitamos y entonces sentimos que es más pesado que otro o que tiene más masa porque al mover nosotros el objeto, lo agarramos, lo movemos en nuestra mano, sentimos esa inercia del objeto a seguir en movimiento o seguir en reposo. Y el que se resiste más al cambio de movimiento es el que tiene más masa, es el que tiene más inercia. ¿Qué más con respecto a esto de la masa y el peso? Bueno, la masa, para medir la masa utilizamos unidades de kilogramos. Para medir el peso, que es una fuerza, utilizamos unidades de Newton. Y, por ejemplo,
Si tenemos un ladrillo, con masa igual a 1 kilogramo, este ladrillo va a pesar aproximadamente 9.8 newtons, que es la aceleración con la que la gravedad nos jala, 9.8 metros por segundo cuadrado. Si estuviéramos lejos de la superficie de la Tierra, donde la influencia de la gravedad es menor, el ladrillo va a seguir pesando 1 kilogramo, pero su peso va a cambiar, porque esta fuerza de gravedad va a cambiar si estamos muy, 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 muy lejos de la Tierra. También pesaría menos en la superficie, por ejemplo, de la Luna, que tiene menos gravedad de la Tierra. La masa del ladrillo seguiría siendo 1 kilogramo, pero su peso en la Luna no va a ser 9.8 newtons, va a ser menos, porque la Luna nos jala con menos fuerza hacia ellos. En la Luna el peso es menor, pero la masa es la misma. Por ejemplo, para poner números, en la superficie de la Luna, donde la fuerza de gravedad sobre los objetos es de solo 1/6 que en la Tierra, el ladrillo en la Luna va a pesar no 9.8 newtons, sino 1.6, aproximadamente 1.6 newtons. Peso, le voy a poner aquí L de Luna, va a ser aproximadamente 1.6 newtons. En planetas con mayor gravedad, el ladrillo pesaría más, pero la masa sigue siendo la misma. Es decir, el ladrillo, como tiene la misma masa, ofrece la misma resistencia a acelerarse o desacelerarse, independientemente de si está en la Tierra, en la Luna o en cualquier otro planeta. En una nave espacial a la deriva, donde una báscula indicaría 0 para el ladrillo, este sigue teniendo masa, aun cuando no oprima el plato de la báscula, aun cuando no tenga peso, sigue teniendo la misma masa y sigue teniendo la misma resistencia a cambiar de movimiento. Es decir, como los objetos siempre tienen masa, siempre van a tener inercia y van a tener esa resistencia a ser cambiados, a cambiar su estado de movimiento. Para agitar el ladrillo de un lado a otro, un astronauta debe ejercer exactamente la misma fuerza en una nave espacial que en la Tierra. Ojo, aquí dije de un lado a otro, no de arriba a abajo. Entonces, si queremos mover ese ladrillo de un lado a otro, no importa si estamos en la Tierra o en una nave espacial lejos de la Tierra donde no sentimos la gravedad, para desplazar el ladrillo, para cambiar su estado de movimiento en forma horizontal, vamos a tener que ejercer el mismo empuje. Otro ejemplo de esto es que tendríamos que ejercer la misma cantidad de empuje para acelerar un camión grande hasta cierta velocidad sobre una superficie horizontal, tanto en la Luna como en la Tierra. Si los movemos de forma horizontal, como tienen masa los dos y los estamos acelerando de forma igual, tenemos que aplicar la misma fuerza, porque lo estamos moviendo de forma horizontal. Masa y masa de aquí es la misma. No lo estamos moviendo ni para arriba ni para abajo, donde el peso sí importaría, pero en dos planos horizontales, tanto en la Tierra como en la Luna, un camión con la misma masa, tenemos que aplicar la misma fuerza para acelerarlos hasta la misma velocidad. No obstante, para levantar el camión, entonces sí lo estamos levantando contra la fuerza de gravedad. Y ahora sí en la Tierra, para levantarlo necesitamos una fuerza muy grandota, y en la Luna para levantarlo necesitamos una fuerza más pequeña. Entonces, ahí ojo con las definiciones de fuerza, perdón, de peso y masa. Bueno, ok, creo que es suficiente explicar esto de aquí
con la masa y el peso. Bueno, otra cosa que a veces hay que considerar es que también a veces se puede confundir la masa con el volumen, porque comúnmente imaginamos que un objeto grande tiene un volumen grande, un objeto masivo usualmente lo relacionamos con un objeto grande. Sin embargo, puede haber objetos pequeños que tienen mucha masa, es decir, son más densos, y entonces no necesariamente la masa de un objeto se relaciona con su volumen. Bueno, okay. Entonces ya vimos un poquito esto de masa y peso. Y ahora sí vamos a seguir con lo primero que vimos es la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el objeto. Ahora vamos a ver que debido a la inercia, una masa se resiste a acelerar. Esto nos lo podemos imaginar, por ejemplo, si empujamos a un amigo que está sobre una patineta, pues ese amigo va a acelerar, pero si empujamos y con la misma fuerza a un elefante que pudiera estar sobre una patineta, su aceleración será mucho menor. Entonces aquí estamos viendo que la aceleración no solo depende de la fuerza, sino de la masa que estamos empujando. Y lo que se encuentra es que la aceleración es inversamente proporcional o es directamente proporcional al inverso de la masa, 1 entre masa. Esto lo podemos leer como que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y entonces, esto lo que quiere decir es que si tenemos una masa muy grande, la aceleración va a ser chiquita. Y si tenemos una masa muy chiquita, la aceleración va a ser más grande. Y esto es lo que significa que la aceleración sea inversamente proporcional a la masa. Entre más masa tengamos, más difícil es acelerar ese objeto. Objetos con mucha masa cuesta trabajo acelerarlos, como vemos aquí. Objetos con poca masa es fácil acelerarlos. Eso lo podemos ver, es que, por ejemplo, si también aventamos una piedra ligera, es más fácil aventar esa piedra ligera que aventar una piedra con poca masa, es más fácil que aventar una piedra con mucha masa, una piedra muy grande y masiva. Y entonces, esta es la segunda, a partir de 1 y 2, sale la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Newton fue el primero que descubrió la relación entre estos tres conceptos de aceleración, fuerza y masa, y propuso una de las más importantes leyes de la naturaleza, que es la segunda ley del movimiento de Newton, que dice lo siguiente: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, a la fuerza neta que actúa sobre ese objeto, tiene la dirección de la fuerza neta, tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto.
En resumen, lo que dice esto es que la aceleración es proporcional a la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa. Como les mencioné, este símbolo significa proporcional. Esto quiere decir que si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta con el mismo factor, es decir, si la fuerza es el doble, la aceleración es el doble, pero si la masa aumenta, entonces la aceleración disminuye con el mismo factor. Si la masa es el doble, entonces la aceleración va a ser la mitad. Usando las unidades de manera consistente, o sea, usando unidades que sean consistentes entre sí, como por ejemplo las unidades de newtons para fuerza, metros por segundo al cuadrado para aceleración y kilogramos para masa, entonces podemos escribir esta ley de proporcionalidad en una ecuación exacta, que es que aceleración es igual a la fuerza neta dividido entre la masa del objeto. Entonces, con unidades adecuadas, como estas de aquí, la ley de proporcionalidad la podemos escribir como una ecuación. De forma abreviada, la segunda ley de Newton la conocemos como A es igual a la fuerza neta dividido entre la masa. Y un objeto se acelera en la dirección de la fuerza que actúa sobre él. Si se aplica en la dirección del movimiento del objeto, la fuerza aumentará la rapidez del objeto. Si se aplica en dirección contraria, va a disminuir su rapidez. Si se aplica en cierto ángulo, se va a desviar el objeto y cualquier otra combinación de todo lo anterior. Pero siempre hay que recordar que la aceleración de un objeto tiene la dirección de la fuerza que se aplica sobre ese objeto. Entonces, ahora que vimos ya esta ley de aceleración, la segunda ley de Newton, podemos entender perfectamente qué es lo que pasaba con nuestra vela dentro del recipiente de vidrio y cómo la llama se desviaba hacia la dirección del movimiento. Entonces, una vez más, lo que sucedía aquí es que tenemos dos casos. En azul voy a hacer el aire frío. Aquí, aire frío. Y en rojo, los gases calientes de la combustión de la llama. Entonces, nosotros aplicábamos la misma fuerza a todo el sistema. Era la fuerza con la que yo empujaba el escritorio con rueditas. Entonces, las dos velas, la vela estaba sobre ese escritorio. Entonces, tanto el aire frío como los gases calientes sentían esa fuerza que yo aplicaba. Entonces, yo tenía una aceleración igual a fuerza entre masa para el aire frío y tengo una aceleración igual a fuerza entre masa para los gases calientes. Entonces, en el caso de los gases, podemos relacionar la masa con la densidad. El gas caliente tiene menos densidad, entonces tiene menos masa por la misma cantidad de volumen. El aire frío es más denso, tiene más masa por la misma cantidad de volumen. Entonces, aquí lo que teníamos es que el aire frío, al aplicar la misma fuerza, sentía una aceleración chiquita porque la fuerza se mantenía constante, pero la masa en proporción a su volumen era grande. Entonces aceleraba lentamente. El aire caliente aceleraba rápidamente porque es menos denso en proporción al volumen, tenía una masa pequeña y tenía la misma fuerza que mantenemos constante. Entonces, como la llama caliente acelera rápido, más rápido que el aire frío, entonces por eso veíamos que la llama se movía hacia adelante.
porque al aplicar la fuerza sobre todo el escritorio con rueditas, aplicábamos la fuerza sobre los gases calientes y el aire frío, los acelerábamos, pero podemos ver aquí porque la llama acelera más rápido que el aire frío y entonces nos da lo que vemos, que la llama se mueve hacia adelante con relación a su posición. Entonces se ve que se mueve hacia adelante porque acelera más rápido que lo que acelera el aire frío que la rodea. Entonces, ya con estos conceptos de aceleración, masa, inercia y fuerzas, podemos entender totalmente por qué veíamos lo que veíamos con el experimento de hacia dónde se mueve la llama de la vela. Entonces, este video termina aquí y como la clase pasada, pues también ahí en el Classroom va a haber un cuestionario en base a las lecturas en las que está basada esta explicación. Entonces, aquí terminamos este video.